Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrir en el libro de Filipenses. En esta mañana, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 14 al 18 en esta mañana. Un hombre contó una historia donde un niño dijo: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Fue su respuesta a sus padres después de varias amonestaciones que si no se fuera a sentar como se le dijo, habrían grandes consecuencias y pecados. No pecados, consecuencias y castigos. Entonces él dijo: por fuera estoy sentado, es lo que vos ves, pero por dentro estoy parado. Obedeció, pero murmurando. Obedeció, pero discutiendo. Obviamente no le dijo esto a los padres, lo pensó en su corazón. Yo sigo parado y voy a seguir parado. Y yo pienso en esto y pienso, ¿no es así como muchas veces nosotros respondemos en la vida? Dios dice: hace esto, Dios dice: viví en esta manera, Dios dice: andá según lo que yo he puesto delante tuyo. Y aunque obedecemos y en lo exterior lo hacemos, por dentro estamos parados. Por dentro estamos murmurando contra Dios. Por dentro resentimos a Dios y nos quejamos en nuestro corazón y discutimos con Él en nuestra mente. Y finalmente esa rebelión sale a la luz contra un Dios que es compasivo, un Dios que es clemente, un Dios que es lento para la ira, que es abundante en misericordia y verdad y que nos perdona nuestro pecado y nuestra transgresión y todas nuestras iniquidades. Porque decimos: por fuera estoy sentado, hago lo que vos quieras, pero por dentro estoy parado. ¿Qué ocurriría en nuestra vida si en vez de murmurar le obedecemos humildemente? Como el texto que hemos estado viendo en este tiempo. Entonces hoy vamos a ver la bendición de una vida sin murmuración. La bendición de una vida sin murmuraciones. Entonces vamos a ver primero el mandato, que es: no murmuren ni discutan. Después vamos a ver el propósito del mandato y finalmente vamos a ver el resultado del mandato. Vamos a leer, pero vamos a comenzar en versículo 12 porque sigue el hilo de lo que vimos la semana pasada. Dice así: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino también ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes, como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y me perdí una palabra ahí, por eso no tenía sentido. De nuevo, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Entonces el tema que vamos a ver es que es la bendición de una vida sin murmuraciones. Y lo primero que vemos en versículo 14 es el mandato. El mandato allí es que hagan todo sin murmuraciones ni discusiones.
Cuando nosotros miramos en este texto, la primera palabra que aparece allí en el versículo 14, en realidad en griego es la palabra todas, que aquí es la segunda. Y Pablo lo pone ahí enfáticamente al principio para que nosotros entendamos cuándo debemos hacer las cosas sin murmuraciones y discusiones. Entonces él lo enfatiza, él dice todas, absolutamente todas. Entonces eso significa que no es algunas, no es la mayoría de las veces, no es cuando las cosas me van bien, no cuando las personas suplen mis necesidades, no cuando Dios me da lo que quiero. ¿Esto están dando? Estoy gritando mucho, está bien. Más lo bajás, más grito y más. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, no cuando Dios me da lo que quiero, ¿sí? No cuando suplo mi egoísmo, entonces dejo de criticar, dejo de quejarme, dejo de murmurar. Hermanos, no hay razón, no hay circunstancia, no hay momento en la cual debo murmurar contra Dios o murmurar contra los hermanos. En todo lo que hago, dice aquí, lo hago sin murmurar y sin discutir. Ahora, la palabra hagan allí es un verbo y es un imperativo que se toma como un mandato. Entonces ya vimos antes que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ese es el mandato que Dios nos ha dado en este pasaje de versículos 12 al 18. Y una de las formas en la que nos ocupamos es haciendo todo sin murmuraciones. Y este es otro mandato que Dios nos da en estos versículos del 12 al 18. Y este mandato es el mandato principal sobre el cual cae todo lo demás que vamos a ver en este pasaje. Entonces debemos entender el mandato, que es que en todo lo haga sin murmurar y sin discutir. Y vamos a ver lo que son esas cosas. Sin murmuraciones, aquí no es hablar mal del prójimo cuando no está presente, como tantas veces pensamos en murmuraciones, y creo que en cierta manera incluye eso, pero no es de eso lo que se trata esta palabra aquí. Esta palabra murmuración es quejarse de algo o de alguien. Y a veces en voz baja, como que para que no me escuchen, ¿no? Pero quejarme en contra a otra persona o en contra de Dios mismo. Y leí varios comentarios esta semana y dieron varios ejemplos, y quiero tomar estos ejemplos bíblicos que vemos y quiero que escuchen con atención. Las personas siempre han vivido quejándose desde que comenzó el mundo. Adán y Eva pecaron y Dios le dice, ¿por qué te escondiste y comiste el fruto del árbol? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, yo pequé, Señor, ¿pero por qué? Porque vos me diste una mujer que era un desastre y por su culpa pequé. Y se queja contra Dios. Se queja contra Dios. Caín mató a Abel. La primera vez que vemos un asesinato en la Biblia. Los hijos de Adán y Eva. Y lo mata a Abel. Porque odia a Abel, porque Dios vio su sacrificio como agradable. Y entonces él se queja contra Dios cuando Dios le da su castigo. Él dice, Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Es muy grande el castigo. ¿Era muy grande? Si vos matás a una persona, deberías morir. Y él se queja contra Dios como que Dios le dio un castigo que era demasiado grande para que él haga. En Éxodo vemos que Dios mandó a Moisés a librar al pueblo de Egipto, pero cuando Moisés va allí hay un montón de plagas, hay cosas que están sucediendo, pero Faraón no está librando al pueblo. Y Moisés se queja contra Dios. Y dice, Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Quejándose contra Dios. Dijiste que los librarías ¿y qué te pasa? No lo estás haciendo. Y se queja. Israel sale de Egipto. Ahora ya conocemos Israel cómo es, ¿no? Y ellos salen de Egipto ya quejándose desde el primer momento que salen. Y llegan al mar y Dios hace un milagro increíble. Quizás el milagro más grande que vemos en toda la Biblia, además obviamente de la salvación. Y parte el mar en dos y pasan en seco. Era algo tremendo, el milagro más grande que ellos vieron en su vida. Y 3 días más tarde,
En Éxodo 15 dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto al lugar le pusieron por el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? 3 días pasaron desde que vieron el milagro más increíble de su vida, más que las plagas que vieron anteriormente. Y dicen contra Moisés, murmurando, todo el pueblo, ¿qué vamos a beber? Y Dios, que es clemente y misericordioso, dice el próximo versículo, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. En el próximo capítulo, en capítulo 16, bueno, ahora tienen agua, pero ellos quieren comer. Y dice el versículo 2, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Ellos no estaban contentos en Egipto, actúan como que Egipto es un hotel al lado de la playa, que te están trayendo comida todo el día. Ellos eran esclavos y murmuran contra Dios. Y Dios, que es bueno, dice, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan en mi ley o no. Entonces Dios dijo, yo les voy a dar comida y les voy a dar comida todos los días. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a dar comida el lunes y ustedes van a agarrar la comida el lunes y la van a comer el lunes y lo que sobre lo van a tirar porque no lo necesitan. O es más, no agarren lo que no necesitan, pero no lo guarden para el otro día. Y el martes les voy a dar para martes, miércoles para miércoles y el viernes les voy a dar doble porque el sábado no les voy a dar. Es el día de reposo. Entonces, ¿qué hace Israel? Versículo 19. Dice que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés, pero no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Dios les dio comida y ellos lo guardaron para el próximo día. Y este es el problema. La murmuración es un fruto de un pecado más interno, de codicia, de avaricia, de egoísmo, de vanagloria, que es lo que vimos en versículo 3 de este mismo contexto. Es una evidencia de lo que ya está en mi corazón. Ellos eran rebeldes, ellos eran codiciosos, entonces se guardaron más, aunque Dios le dijo, mañana te voy a dar más. En capítulo 17 murmuran de nuevo por el agua y Moisés le dice, ¿por qué discuten conmigo? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés. Y dice, ¿para qué nos trajiste de Egipto? ¿Para matarnos acá? Entonces de nuevo pasa lo mismo, todo esto en 3 capítulos de Éxodo. Luego en el libro de Números llegan a Canaán, están justo afuera de Canaán, esta es la tierra prometida, esto es lo que Dios dijo, yo les voy a dar. Y mandan 2 espías. Y vuelven los 2 espías y 10 de los 12 dicen, no podemos, son muy grandes, son muy poderosos, no los podemos derrotar. Dios nos trajo a una pelea inganable, una pelea que vamos a perder, una pelea que nos van a destruir en esta batalla. Y se rebelaron contra Dios. Y dice en Números 14, toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Y los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón y contra la congregación y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra? Nombremos a otro jefe y vámonos. Terrible, son rebeldes. Y después en Deuteronomio nos dice que Moisés dice, ustedes estaban en sus tiendas y que en sus tiendas estaban murmurando contra Dios. Entonces después se juntaban en sus casas, entre su familia, con sus amigos y hablando todos mal de Dios y del líder que Dios puso. Entonces, una vez que vieron que pecaron contra Dios, después Dios dice, bueno, no van a entrar a la tierra prometida. Después, ¿qué hicieron? Ahora queremos entrar. Entonces se rebelan contra Dios de nuevo, murmuran contra Dios y van y pelean y son derrotados. Esto es el Antiguo Testamento y podríamos seguir porque siguen quejándose por todo el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que también los hombres murmuran. Y aunque el Antiguo se asemeja mucho a nosotros, el Nuevo aún más. Hay una parábola, la parábola de los obreros en la viña. Un hombre de casa que es un jefe sale
a contratar personas en la plaza principal a la primera hora del día, que para ellos eran las 6 de la mañana. Entonces sale y contrata a unos hombres a las 6 de la mañana y les dice, les voy a dar un denario. Y los hombres dicen, excelente, paganos un denario. Contrataron eso por un denario, que era el pago de un día de trabajo. Entonces a las 9 de la mañana, que es la tercera hora, sale y contrata a más personas y le dice, te voy a dar lo que es justo. Y ellos dicen, bueno. Después sale de nuevo al mediodía, a las 3 de la tarde y aún a las 5 de la tarde. Ahora el día de trabajo era hasta las 6 de la tarde. Entonces contrata gente a las 5 de la tarde para trabajar una sola hora en su viña. Y no dice cuánto le va a dar. Entonces llegan al final del día y le dice a uno de los hombres que trabaja para él, anda y pagales. Y entonces él va a pagarle, los pone en fila y comienza con el que vino a las 5 de la tarde. Y le da un denario. Y al próximo le da un denario. Y al próximo le da un denario. Y ahí están los dos hombres del principio del día y dicen, vienen 10 denarios me parece. Esto va a ser increíble, nos va a pagar un montón. Y llega el primero y le dice, tomá, un denario. Imagínate, ¿no? Ponelo en nuestro contexto. Vos trabajaste todo el día, él vino una hora y te pagan lo mismo. Y dice, al recibirlo, murmuraban, es esta misma palabra griega, contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Y Jesús dijo, yo dije a ustedes que le iba a dar un denario, ¿qué te importa a vos lo que le doy a los demás? No murmuren contra mí. En 1 Corintios capítulo 10, allí Pablo habla, vamos a 1 Corintios 10, porque va a ser bueno mirarlo. Antes de Filipenses está Efesios, Gálatas, 2 Corintios, 1 Corintios 10. Vamos allí por un momento. Va a ser bueno mirar en ese pasaje. Pega bien con lo que vimos del Antiguo Testamento. Pablo les está hablando a los corintios y les dice que no murmuren. En 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuren como algunos de ellos, hablando de los israelitas, murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Pablo escribe esta sección de 1 Corintios 10 para que sea de ejemplo para los corintios y para nosotros hoy como creyentes, como hijos de Dios. Dice en versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de ¿qué? De que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Israel tenía todo. Israel andaba con Dios. En versículo 3 nos dice que estaban bajo la nube, que Dios los guiaba. Y nos dice en versículo 1 dice eso, y en versículo 1 dice que pasaron por el mar, que Él abrió por ellos. Nos dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, en 2. En el versículo 3, comieron del alimento espiritual, bebieron de la bebida espiritual y estaban siempre allí con Cristo que los guiaba. Entonces tienen todo. Pero versículos 7, 8, 9 y 10 nos dice que eran idólatras, que eran fornicarios, que provocaron a Dios y que eran murmuradores. Tenían todo y miren su vida, era un desastre. ¿Por qué hacían estas cosas? ¿Por qué murmuraban contra Dios? Porque eran codiciosos. Querían algo, lo iban a tener y no importa lo que hacían para lograrlo, es lo que iban a hacer. Y Pablo nos dice en versículos 6 y 11, el 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y en el 11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Volvemos a Filipenses capítulo 4. La murmuración, la queja en el corazón contra Dios, contra los hombres y el hablar en esta manera, viene por una falta de contentamiento. Viene por una falta de gozo, viene por una falta de descanso en el Señor y se ve en egoísmo, vanagloria y codicia. Entonces, pega bien lo que Pablo está diciendo acá con todo el libro, porque es lo contrario de lo que dice Filipenses 4:4. Mírenlo, regocíjense en el Señor, ¿cuándo? Siempre. En versículo 10 dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Esto de murmurar viene de un corazón que siempre quiere más, que nunca alcanza lo que quiere. Y cuando no lo tengo y lo codicio y Dios no me lo da, murmuro contra Dios. Y cuando otro hermano me hace mal y no da lo que yo merezco, murmuro contra otro hermano. Es así que también es el hombre hoy. El hombre no ha cambiado mucho desde Adán y Eva, ¿no? Y vemos murmuración por todos lados. Y a veces, y muchas veces, en nuestra propia boca, en nuestro propio corazón, estamos murmurando. Vivimos en una cultura que nos dice todo lo que tenemos que tener y forma una codicia en nuestra vida y algo que tengo que tener ya, y eso trae murmuración cuando no lo tengo. Hay un programa que vemos con nuestra familia a veces y se llama Las comidas que construyeron América. ¿Sí? Y habla de las comidas que hubo en los últimos 100, 120 años en Estados Unidos y cómo eso, de alguna manera, ¿no?, construyó el país, aunque no es así, pero ¿de dónde vinieron las comidas? Está muy bueno y es muy sano, algo que no hay mucho hoy en día. Y este episodio que vimos era la batalla entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, que ojalá estuviera en español porque me gustaría verlo con mi suegro, porque yo soy fanático de Pepsi y él es fanático de Coca, ¿no? Y siempre tenemos unas lindas batallas el uno con el otro. Y su nuera también le gusta la Pepsi, así que lo tenemos, ahí pobrecito rodeado. Había una batalla, y sigue la batalla hoy, entre Coca-Cola y Pepsi. Y cada empresa a lo largo de su historia ha hecho lo que sea para ser el número uno, ser la gaseosa más grande del mundo. Y a lo largo de la historia uno ha sido mejor que otro en distintos momentos. Hubo un momento donde Coca era tan grande y Pepsi estaba como, tenemos que hacer algo porque nos vamos a quedar sin empresa, se nos va a fundir todo. Y dijeron, pero ¿qué vamos a hacer? Porque Coca-Cola está en las cadenas de restaurante como McDonald's y Burger King y lugares así, y entonces está por todo el país y no podemos competir contra eso. Entonces el dueño de Pepsi lo que hizo es compró a KFC, que tenemos acá en Argentina, compró a Pizza Hut, que tuvimos en un momento en Argentina, y compró a Taco Bell, que es un lugar como esos, pero todo de tacos. Entonces compró estas 3 empresas que son cadenas gigantes en Estados Unidos y puso Pepsi en cada uno de ellos para poder competir contra Coca-Cola. Pero seguían batallando. Y Coca tenía propagandas por todos lados, entonces todos compraban Coca-Cola. Entonces el dueño de Pepsi dijo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una propaganda. Y lo que hicieron es testearon a las personas tomando Coca y Pepsi sin saber cuál era cuál. Y salió de ese estudio que el 52% de la gente preferían Pepsi antes que Coca. Entonces el dueño de Pepsi dijo, vamos a hacer una propaganda. Y vamos a hacer muchas propagandas. Y vamos a mostrar que Pepsi es más rico que Coca cuando no saben cuál es cuál. Entonces hicieron estas propagandas y obviamente explotó. La gente empezó a comprar Pepsi. Porque ¿qué dijo la gente? ¡Oh! Nunca me di cuenta. Pepsi es más rico que Coca, lo voy a comprar. Pero después Pepsi hizo otra propaganda porque necesitaba seguir creciendo. Y entonces contrataron a Michael Jackson por $5 millones para hacer su propaganda. Y Pepsi explotó y superó por un montón a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque todos dijeron, Michael Jackson toma Pepsi, yo tengo que tener Pepsi. Y cuando yo tengo Pepsi, puedo bailar y cantar como Michael Jackson. ¿No? Parece estúpido lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es así, es así. Entonces Coca-Cola dijo, ¿qué vamos a hacer? Y el dueño dijo, voy a cambiar la fórmula. Entonces cambia la fórmula de Coca-Cola y dice Coca-Cola como un nuevo sabor o lo que sea, y hizo un montón de propagandas. Entonces la gente dijo, Pepsi es más rico, pero mirá, Coca cambió la fórmula, quiero Coca. Y empezaron a comprar Coca, pero hubo un gran problema, a la gente no le gustó la fórmula. Y entonces estaban en contra de eso y dijeron, no nos gusta. Entonces el dueño lo que hizo fue, voy a volver a la otra fórmula, la anterior, pero tengo que tener un buen nombre para que la gente lo quiera de nuevo. Entonces lo llamó Coca-Cola Clásica, ¿no? Que es lo que vemos hoy en las latitas, en las botellas. Y entonces la propaganda era, los escuchamos, tienen razón, y ahora volvemos a la Coca-Cola clásica. Y el éxito de esa propaganda fue más que todo el éxito que tuvo Coca-Cola anterior. O sea, su peor momento lo llevó a su momento más alto. Entonces, uno hacía propaganda y otro hacía propaganda.
¿Por qué estas empresas gastaron millones y millones y millones y millones de dólares en las propagandas? Porque cuando vos le decís a la persona lo que él o ella necesita, lo van a comprar, porque no pueden vivir sin eso. Y entonces, por esta razón, porque ellos tenían razón, hoy cada empresa gana más de 32.000 millones de dólares por año. Y Pepsi era casi el doble de eso, pero porque incluye sus cadenas de restaurante. Pero ganan millones y miles de millones de dólares. Quizá vos estás y decís, bueno, a mí no me gusta ni Coca ni Pepsi, así que le pifiaste con la ilustración. Bueno, esto lleva a lo que son todas las propagandas. Propagandas de comida, propagandas de bebida, propagandas de ropa, propagandas de vacaciones, propagandas de auto, propagandas de casa, propagandas que te dicen, si vos no lo tenés, no servís para nada. ¿Y qué pasa? Digo, tienen razón, sí, lo necesito. Siempre me gusta ver los deportes de Estados Unidos y en las propagandas en Navidad siempre hay propagandas de Mercedes-Benz y de un marido regalándole a la esposa un Mercedes-Benz. Y la llamo a Anaí y le digo, Anaí, mirá, ahí están pasando la propaganda de lo que vas a recibir. O sea, y si no tenés eso para Navidad, no tenés nada, lo necesitas. Y no somos así nosotros. Vivimos en una cultura donde nunca estamos satisfechos. Lo tenemos que tener, lo próximo, y codiciamos lo que viene. ¿Y saben lo que produce? Porque cuando no lo tengo, esto es lo que pasa, murmuración. Contra Dios, que no me da lo que necesito, entre comillas, y contra otros. Y trae una vida de estar descontento, de estar enojado con Dios. Y entonces murmuro también contra mi marido, porque no es el marido ideal que veo en la tele, y murmuro contra mi mujer, porque no es la mujer que tiene que ser ideal como lo que yo imagino y todos me han dicho que debe ser. Y entonces murmuro sobre mi trabajo y sobre mi jefe, porque mirá lo que hace, y sobre mi sueldo, porque no me paga lo que debe, mirá el trabajo que hago, y murmuro sobre mi casa y mi vehículo y mi salud y mis dificultades y la insatisfacción que tengo en mi vida. ¿Ven cómo una cosa lleva a la otra y termino una vida que me estoy quejando todo el día? Porque esto me corresponde y es culpa de Dios. Así fue en Israel, así es hoy, así era en la iglesia de Filipenses. Miren que estamos en un contexto donde ellos deben tener unidad, donde ellos deben tener comunión. ¿Y qué está pasando? Pablo les tiene que decir, basta, hagan todo sin murmuraciones. Hagan todo sin discusiones. Y hoy en la iglesia es lo mismo. No tenemos tiendas como tenían los israelitas, pero tenemos nuestras casas, donde vamos a casa y nos quejamos de nuestro pastor, que no es perfecto obviamente, nos quejamos de la reunión, nos quejamos de un ministerio, nos quejamos todo el tiempo en nuestra casa o con nuestros hermanos. Aprendamos del ejemplo de Israel. No vivamos quejándonos. Toda persona nueva que viene a nuestra iglesia le digo, acá es una iglesia de personas pecadoras que quieren servir al Señor, que no son perfectos, ¿no? Porque cuando entras a una iglesia nueva parece perfecta, no es así. Pero no nos lleva a murmuraciones, nos lleva a juntos, unidos, ser más como Cristo. Entonces Pablo dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones. Y luego dice, ni discusiones, que habla del pensamiento interno. La palabra es diálogos. Y es el razonamiento en mi mente de un pensamiento de rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y discuto contra Dios. Entonces, la murmuración es algo en mi corazón y ahora ya lo estoy pensando en mi mente y estoy dialogando con Dios y estoy discutiendo con Dios. Es lo que hacían los discípulos. En Lucas 9:46 se comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Y entonces Jesús buscó un niño y dijo, este niño es mayor que todos ustedes, dejen de pelear. Pero cuando lo hace Jesús dice, sabiendo lo que pensaban en sus corazones. Creo que fue una discusión que salió en voz alta, pero de seguro que en sus corazones cada uno pensando, yo soy mejor que este. Yo estoy en el círculo más íntimo. Jesús me llevó aparte y me habló de esto. Y discusiones entre ellos. Y la murmuración en la semana, la murmuración de la iglesia lleva a discusiones dentro de la iglesia. Y es todo producido por una vida de versículo 3, egoísmo y vanagloria, uno que busca lo suyo propio.
Pero hermanos, nuestro llamado no es a eso, nuestro llamado es a la humildad de Cristo, ocuparnos en nuestra salvación y hacerlo, como dice aquí, sin murmuración y sin contienda. Entonces, todo pensamiento, toda acción debe ser sin murmuración, sin discutir. En mi corazón y mis pensamientos no debo discutir con Dios, no debo discutir con otros. Vivo sin rebeldía, no vivo murmurando. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque fui llamado a algo mucho mejor, a algo mucho más grande que mi propia satisfacción. Miren conmigo versículos 15 y el principio del versículo 16. No solo vemos el mandato, que es no murmuren ni discuten, ahora vemos el propósito del mandato. Y el propósito de no murmurar y no discutir es para que tengamos un testimonio vivo, un testimonio vivo. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces así dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Por qué yo debo vivir una vida sin murmuración y sin discusión? Para que yo sea, primero, irreprensible. Y hay más cosas y las vamos a ver, pero primero irreprensible. Es sin defecto, sin mancha, sin ocasión de escándalo, donde nadie puede decir algo en contra a mí. Cualquiera puede decir algo en contra a mí, ¿no? Pero justamente, verdaderamente. Nadie me puede acusar de hacer algo y que tiene razón. De esto está hablando. Ahora, todos sabemos que una de las cosas que el pastor debe ser es irreprensible. Bueno, esa es otra palabra en realidad, no es la misma palabra que aquí, pero tiene la misma idea. Nadie me puede acusar de alguna cosa inmoral, alguna cosa de falta de integridad, alguna cosa impía con justa razón. Entonces, al estar estudiando, había un ejemplo que me gustó y quiero compartirlo, y ese es el ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel. Daniel fue íntegro en su corazón. Y en Daniel 6 nos dice que estaba allí el rey Darío, y el rey Darío tenía 120 sátrapas, que eran algunos de los líderes allí del reino, y después tenía 3 funcionarios. Uno de esos funcionarios era Daniel, y todos los sátrapas rendían cuentas a los 3 funcionarios para que no esté el rey todo el día ocupado con ellos. Pero la Biblia nos dice que Daniel sobresalía más allá de todos los demás sátrapas y los demás funcionarios. Y el rey aún estaba pensando en ponerlo sobre todo el reino y que se ocupe de todo. Y bueno, sabemos que cuando uno sobresale sobre los demás, a los demás no les gusta. Y se empiezan a quejar, y empiezan a murmurar, y entonces buscaban cómo acusarle. Entonces, es como que comienzan a cavar, ¿no? Y a buscar, y a estudiar. Entonces, siguen a Daniel de alguna forma, estudian a Daniel, evalúan a Daniel, examinan a Daniel, e increíblemente no encuentran nada. Nada. Tienen como 100 personas examinándolo en cada segundo y no encuentran nada, porque Daniel es irreprensible. Ahora, no significa que es sin pecado, pero ellos no pueden encontrar nada en su conducta, en su vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque encuentran una cosa, ¿saben lo que encuentran? Que él ama demasiado a Dios. Increíble, ojalá se dijera eso de cada uno de nosotros. Él ama demasiado a Dios y la única forma que lo pueden hacer caer es por manipular al rey y hacerlo firmar un edicto donde nadie por 30 días puede orar a ningún otro menos a el rey mismo. No pueden orar a cualquier Dios, no pueden orar a algún hombre, solo al rey. Y el rey dice, bueno, sí, lo firmo. El rey no se dio cuenta de lo que estaban haciendo. El rey amaba a Daniel. El rey quería exaltar a Daniel. Y entonces él firma eso. Ahora, ¿qué haría Daniel? Porque ahora orar a Dios es morir. Y él de manera íntegra, de manera irreprensible, va a su cuarto como siempre, abre las ventanas como siempre, ora a Dios y ahí están todos los otros hombres esperando. Y dicen, vos no podés hacer eso. Y lo llevan al rey y dicen, mirá lo que hizo. Y el rey muy triste, lamentando lo que hizo, pero firmó ese edicto, lo tenía que cumplir. Lo manda al foso de los leones. Sabemos que Daniel va allí, no muere, Dios lo cuida, Dios lo saca. Y cuando termina la historia, en capítulo 6, versículo 26, dice, de parte mía se proclama el rey hablando, un decreto de que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Saben lo que ocurre por la irreprensibilidad de Daniel? Ahora todo el reino debe dar gloria a ese Dios, al Dios verdadero. Y eso es lo que vamos a ver que va a ocurrir como resultado en versículo 14 de no murmurar y no discutir para que seamos irreprensibles. No solo ser irreprensibles, sino que dice también sencillos. Sencillo es no tener mezcla de algo adulterado. Se usaba del oro, el oro fino, que no tenía mezcla de otra cosa, o metales que no tenían corrosión, entonces no se mezclaba con otras cosas, era puro. Y ese es el oro que querías, ese era el mejor oro. Se usaba de vino, que no era corrupto, con algún sarro o algo así, o aún con agua, era vino puro. Y aquí es esta misma palabra de ser puro. Dios nos llama a ser puros o inocentes como palomas. Dios nos llama a ser inocentes de lo malo. Es una vida cristiana donde no estoy mezclado con pecado. Entonces, irreprensible, sencillo. Tercero vemos aquí, hijos de Dios sin tacha. Sin tacha. Dios nos ha hecho sus hijos. Yo no me hice hijo de Dios. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y esto no es hecho por la obra de uno mismo, esto es hecho por lo que Dios decide en su vida. Y Gálatas 3:26 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice: ustedes son mis hijos. Y acá dice hijos de Dios sin tacha, porque soy un hijo de Dios, debo vivir como Dios quiere que viva. Debo andar como Dios quiere que ande, y mi andar debe ser sin tacha, que en fin es la meta por la cual Dios me salvó. En Efesios 1:4 recuerdan que lo vimos, que Dios me escogió de antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para ser santo y sin mancha, sin tacha. En Efesios 5:27 tenemos el cuadro del matrimonio, y es un cuadro de Cristo y su iglesia, y Cristo prepara a su iglesia para que sea ¿qué? Sin tacha, sin mancha. En Colosenses 1:22 nos dice: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado, o sea, los ha salvado mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha, sin tacha. Entonces, si Dios me salva para ser sin tacha, hoy mismo debo estar creciendo en la fe para ser sin tacha ante Dios. Entonces nos da tres cualidades acerca de lo que ocurre cuando no murmuro. Entonces, si yo digo basta, no murmuro, y basta, no estoy discutiendo, lo que ocurre en mi vida es: soy irreprensible, nadie tiene nada que puede decir de mí, soy sencillo y soy sin tacha. Eso es lo que ocurre. ¿Y por qué necesito estas cosas? Y nos dice aquí, no es para mi propio beneficio. Dice: en medio de una generación torcida y perversa. Nosotros vivimos en medio de una generación torcida y perversa. Los corintios vivían en una generación horrible. Los filipenses vivían en una generación pecaminosa. Los colosenses, los efesios, todos estos hombres y mujeres. Y nosotros también. Es igual hoy. Vivimos en una generación perversa. Ahora, Pablo nos da dos aspectos sobre esta generación. Es una generación primero torcida, que significa moralmente doblado. Es algo deshonesto, donde todo está al revés, donde el camino recto se ha desviado de su meta, donde algo moral o espiritual ahora es corrupto. De eso está hablando torcido. Y perverso es que se aparta de los estándares aceptados y de los valores espirituales. Entonces tiene otros estándares que nosotros tenemos que aceptar, supuestamente. Es una generación pervertida. Ahora, no tenemos que hablar mucho acerca de nuestro mundo y nuestra generación. Ya sabemos que nuestra generación está pervertida. Su sensualidad, su sexualidad, su homosexualidad, su transgénero, las mentiras que vemos, la deshonestidad que hay, ladrones que vemos. El mundo está pervertido. Totalmente pervertido.
No hay duda de eso. Está pervertido. Pero no solo el mundo está pervertido, sino que el mundo pervertido se opone a lo que es recto. En Juan 15:19 Jesús dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si vos actuás como el mundo te ama. Pero en su perversidad el mundo odia al creyente. El mismo versículo al final dice, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué vos salís al mundo y el mundo te odia? Porque vos sos de Cristo. Y no sos un perverso. No solo eso, sino que el mundo pervertido acusa al creyente de ser perverso. Esto es lo que hicieron con Jesús. En Lucas 23:2, antes que Jesús vaya a morir, dice, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte, la misma palabra aquí, a nuestra nación, prohibiendo pagar el impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo un rey. ¿Qué dijeron estos falsos testigos? Dijeron que Jesús, quien es Dios, es un perverso. Él está pervirtiendo a quién dar el dinero. Y era mentira, porque Jesús dijo exactamente lo opuesto anteriormente. El mundo está perverso y en su perversidad van tras nuestro como que nosotros somos los pervertidos. Es exactamente lo que vemos en el mundo de hoy. Porque si yo digo lo que la Biblia dice, a mí me llaman un homofóbico, que es un término que inventaron ahora. Un transfóbico. Dicen que estamos enfermos, que nosotros somos los pervertidos por no aceptar a los perversos como son. Ese es el mundo en el que vivimos. Una generación torcida y perversa. Una generación que cuando yo muestro que soy de Cristo quieren destruirnos y por eso debemos ser irreprensibles, sencillos y sin tacha. Porque el mundo está perverso. Y no es fácil. Es mucho más fácil ser perverso como ellos. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Pero sigue, miren lo que dice. Dice, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esta generación torcida y perversa es una generación de oscuridad, es una generación de tinieblas, es una generación donde los hombres aman la oscuridad y se conducen en toda clase de pecado en la oscuridad. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12, Él dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús creó este mundo, Jesús vino a este mundo, Jesús fue la luz en este mundo y la oscuridad no puede tapar su luz. Y por eso lo odiaron, lo mataron y se deshicieron de Él, porque brillaba y demostraba su pecado. Porque ¿qué pasó en el mundo? Nos dice en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces Dios resplandece, Jesús es la luz del mundo y el mundo lo mata porque no quieren la luz. Entonces, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Qué somos nosotros? Aquí dice que estamos en medio de esta generación en la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Es como una ilustración de mirar el firmamento que está todo oscuro y ves las estrellas que brillan y le dan claridad. Nosotros estamos en medio de la oscuridad y debemos brillar como luminares, radiando la luz de Dios. ¿Recuerdan Moisés cuando iba y hablaba con Dios y luego venía y se tapaba todo porque su cara resplandecía y quería mantenerlo todo el tiempo que podía? Nosotros debemos estar en la palabra, debemos estar en oración, debemos estar creciendo en el Señor para estar radiando la luz de Cristo. En Mateo 5, un pasaje muy conocido, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, debajo de una vasija, una canasta, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí no dice que el creyente debe intentar ser luz, dice que el creyente es luz, es luz.
Si vos conocés a Cristo como tu Salvador, vos sos luz. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con la luz que soy? ¿La voy a esconder? ¿Voy a poner un almud, un tipo de canasta sobre esa luz para que nadie la pueda ver? ¿Voy a tapar eso para que nadie sepa? ¿Voy a vivir una vida que deshonra a Dios y que no resplandece, así nadie lo ve? ¿O voy a brillar y voy a llevar esa luz al monte más alto para que todo el mundo lo pueda ver por medio de una vida de buenas acciones? Yo soy luz y debo resplandecer. ¿Y cómo resplandezco? Cuando vivo como Dios quiere que viva, en medio de una generación torcida y perversa que a vos y a mí nos quieren destruir. En Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas. Nosotros éramos parte de este mundo. Dice, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ahí se ve de nuevo. Ahora que somos salvos, somos luz. Entonces, ¿cómo debo andar? Como hijo de luz, resplandeciendo. Y entonces estamos en el propósito de por qué no murmuramos ni discutimos, para ser irreprensible, para ser sencillo, para ser sin tacha, en medio de una generación para brillar. Pero miren versículo 16. Podríamos decir, para que sostengan firmemente la palabra de verdad. Sosteniendo firmemente la palabra de verdad. Esta es, perdón, y lo dije mal 2 veces me parecía, la palabra de vida. La palabra de vida, no de verdad, de vida. Es la palabra de verdad, pero es la palabra de vida aquí. Y la palabra de vida es el Evangelio de Cristo. Vivo irreprensible, vivo sin tacha, vivo sencillo, vivo como luminar. ¿Por qué? Para tener oportunidades de predicar el Evangelio al mundo perdido. Entonces ven cómo comienza en mi corazón, pero realmente el propósito es para llevar el Evangelio. Mis quejas de mi egoísmo y lo que yo quiero no me deja llevar el Evangelio al mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, dice aquí, básicamente, se los digo así, lo que yo digo es lo que yo debo practicar. Lo que yo proclamo es lo que debo hacer. Entonces cuando yo voy al mundo y le digo, vos tenés que creer en Cristo y tenés que hacer esto y tenés que vivir así, de esta manera, más le vale que yo lo haga. Porque todos conocemos, ¿no?, esa persona cristiana que vive una vida desastrosa y que hace que los demás digan, ¿para qué voy a creer en su Dios si ese es igual que yo? Nosotros tenemos un ministerio de fútbol que hacemos aquí todos los miércoles. Y el ministerio de fútbol tiene 2 cosas que hacemos. Primero, siempre queremos predicarle el Evangelio y nunca van a venir sin que escuchen el Evangelio. Solo 12 nos escaparon en los años que lo hicimos. Van a venir y van a escuchar el Evangelio. El propósito es para eso. Pero segundo, con ese propósito es que seamos un buen testimonio mientras jugamos. Si yo estoy jugando y alguien me pega una patada, me doy vuelta, le pongo una piña en la cara, cuando yo predico el Evangelio, ¿saben qué van a decir? Claro. Entonces, debo tener un buen testimonio, porque ese testimonio me va a dar a mí el lugar para poder predicar el Evangelio con claridad. Y es así en toda nuestra vida. Mi testimonio me ayuda a llevar el Evangelio, que es lo que Dios quiere que hagamos aquí. Entonces, toda esta iglesia debía estar unida sin estar murmurando, para ser luminares y llevar el Evangelio al mundo. Entonces, no se trata de mí lo que yo quiero, se trata de predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, hagamos todo sin murmuración y discusión. ¿Por qué? Para que seamos irreprensibles, sin tacha, sencillos. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una generación perversa en la cual debemos resplandecer. ¿Y para qué resplandecemos? Para que el mundo conozca a Cristo. En tercer lugar vemos el resultado. Entonces tenemos el mandato, el propósito y tercero, el resultado, en versículos 16 a 18. Dice así, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿Cuál es el resultado? 2 resultados, uno que leí recién y uno que voy a leer en un momento. Gloria y regocijo. Gloria y regocijo.
Pablo dice que hagan todo esto a fin de que yo tenga de qué gloriarme en el día de Cristo. Ahora vamos a entender qué habla esto acá, ¿sí? Pablo anticipaba el día de Cristo. Cuando habla aquí del día del Cristo, es el día que el Señor viene, el Señor busca a su iglesia, el Señor nos lleva al cielo y estamos ante Él en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Donde Dios juzgará a todos los creyentes de acuerdo a sus obras aquí en la tierra. El pasaje nos dice en 1 y 2 Corintios que todas nuestras obras van a pasar por fuego y aquello que fue hecho para la gloria de Dios va a permanecer y lo demás se va a quemar. Y de acuerdo a lo que permanece vamos a glorificar a Dios. A algunos se le va a quemar todo, a algunos se le va a quemar bastante, a todos se nos va a quemar bastante. Pero para varios también va a haber oro, piedras preciosas, todo refinado para dar gloria al Señor. Entonces en este día Jesús va a juzgar a cada creyente y se les va a recompensar basado en cómo vivieron su vida. Y lo que Pablo está diciendo es que en el día de Cristo, cuando llegue este juicio, lo que yo quiero oír es que los filipenses hayan sido fieles. Y esa es la gloria de Pablo, no que él se enorgullece por lo que él haya hecho, sino que todo el tiempo que invirtió y las horas y la oración y la palabra enseñándoles tuvo su fruto en que ellos son recompensados por el Señor porque han sido fieles y para Él eso es lo más grande que puede haber y da gloria al Señor. Y dice que en fin sea así para que yo vea que no corrí en vano, no me esforcé en vano, no hice una labor exhaustiva sin resultado, hice una carrera sacrificial. Y nada de eso fue en vano. Entonces la gloria de Él es que todo lo que invertí en ustedes ahora es para la gloria de Dios porque ustedes han sido fieles a Él. Y no fue en vano. Su gozo mayor en el día de Cristo es ver la fidelidad de los hermanos a los que Él ministró. Y estaba pensando en esto en esta semana y quería hacerle una serie de preguntas que quizás no te interesa esto, pero por si te interesa, son las siguientes. Primero, ¿vos querés mostrar aprecio a tu pastor? ¿Vos querés honrar a tu pastor? ¿Vos querés agradar a tu pastor? ¿Vos querés ser una fuente de gozo para tu pastor? ¿Vos querés que tu pastor duerma bien de noche y viva sin estrés en su vida? ¿Vos querés que el pastor se gloríe en el día de Cristo? Entonces, espero que respondan sí, ¿no? No muevan la cabeza, por favor. Viví fielmente de acuerdo a la palabra. Viví fielmente de acuerdo a la palabra. Viví de acuerdo a lo que se te ha predicado y enseñado desde este púlpito. Vivilo. En todo. Sé fiel. Porque lo demás no importa. No hay nada que trae más gozo al pastor que las personas que Dios ha puesto en su ministerio amen y sirvan al Señor con fidelidad. Esa es la fuente de gozo, ser fieles al Señor. Y entonces para que yo al final de mi vida pueda decir, no corrí en vano, no trabajé en vano, los hermanos aman de todo corazón al Señor. Esa es la meta, ese es el resultado. Juan mismo dijo en 3 Juan, versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos anden en la verdad. Y es así, no hay gozo mayor. El segundo resultado es gozo, que es el tema del libro, ¿no? Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Aquí hay una frase que no entendemos bien, entonces hay que explicarla, que es, aunque sea derramado como libación. Recuerden que Pablo está aquí en la cárcel, él está sufriendo por la causa de Cristo, él podría morir en cualquier momento, él cree que va a seguir viviendo por la causa de los hermanos, pero podría morir. Y él sabe que morir sería el punto máximo de su vida, porque eso es lo que él quiere vivir y morir por el Señor. Y es una causa de regocijo. Ahora aquí cuando dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y su servicio y su fe,
Está hablando de un ritual que se hacía en tiempos antiguos, donde se ponía el animal sobre el sacrificio y después lo que se hacía es se ponía vino puro arriba de ese sacrificio, a veces miel, a veces agua, pero mayormente vino sobre ese sacrificio. Y entonces cuando ese sacrificio se quemaba salía un olor fragante y ese olor era dedicado al Dios al cual le hacían el sacrificio, que obviamente en este caso es al Dios verdadero, el único Dios que hay. Pero es muy interesante lo que Pablo dice. Pablo no se derrama como libación sobre su propio sacrificio, porque él ha sacrificado un montón, era administrado a los hermanos, pero él dice que se derrama como libación sobre el sacrificio de los filipenses. Él pone en alto el sacrificio de los filipenses. Él exalta a los hermanos. No habla de su ministerio, habla acerca de ellos, para que ellos sean un olor fragante a Dios. Y dice, este es mi gozo, en esto yo me regocijo. Y luego usa una palabra de regocijo con la palabra sun adelante, que significa, y en esto quiero que todos nos regocijemos juntos. O es más, ahora dice, yo me gozo y con todos me regocijo. Y entonces luego en versículo 18 les da dos mandatos. Entonces ustedes también gócense y regocíjense conmigo. Esto es como cuando lees un libro y llegas al final y las últimas 2, 3 páginas y el último párrafo se arregla todo y la pareja se agarra de la mano y va caminando hacia la playa, hacia el sol y termina la película y todo es hermoso, ¿no? Porque una vida sin murmuración y sin discusión al final lleva a una vida que produce gozo en tu vida, gozo en la vida de tu pastor, gozo en la iglesia y todos nos regocijamos juntos. ¿No suena como el final perfecto de un libro o de una película? Hermanos, puede y debe ser así. Cuando vivimos como Dios quiere que vivamos, podemos vivir como si fuera una fantasía, donde todos nos estamos regocijando juntos, porque es una realidad para el creyente y la iglesia que vive así. Entonces, dejar de murmurar y dejar de hacer discusiones no es para que yo sea una persona más positiva o una mejor persona, es para llevar el Evangelio y para que al fin seamos fieles al Señor y nos gocemos como iglesia. Ese es el propósito. Entonces, que el lema de nuestra vida no sea por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y aunque nos reímos de eso, a veces es el lema de nuestra vida. No podemos vivir con murmuraciones y discusiones. Es una rebeldía hacia Dios. Es una vida de descontentamiento en contra de Dios. Y tiene avaricia y codicia. Pero cuando vivo libre de eso, el Señor produce en mí una vida que agrada a Él, irreprensible, sencilla, sin tacha y en fin, para llevar el Evangelio, para regocijarnos con los hermanos. Hermanos, esta es la bendición de una vida sin murmuraciones. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por estos versículos tan claros para nuestra vida personal como creyentes, para nuestra vida colectiva como congregación y parte de esta iglesia en la cual nos has puesto. Vivimos en un mundo que está torcido y perverso. Vivimos en un mundo donde todos murmuran acerca de absolutamente todo, aún lo que les va bien en la vida. Y no es fácil ser diferente, pero porque tú nos has hecho tus hijos, somos diferentes. Entonces, Padre, te pido que por medio del Espíritu Santo obres en nuestra vida, en nuestro corazón, y que hagamos todo sin murmurar, sin quejarnos, sin decir por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado, en rebelión a tu palabra. Sino que seamos irreprensibles, seamos luminares, y que el fin de nuestra vida sea fidelidad, y que el medio de nuestra vida sea fidelidad, y que toda nuestra vida sea fidelidad, para que un día demos gloria al Padre por una vida fiel aquí, y hoy podamos gozarnos y regocijarnos unos con otros en tu iglesia. Padre, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, es normal
que sea parte de este mundo perverso y torcido. Es normal que viva en murmuración y discusión. Es normal que esté enojado o enojada con Dios. No es un luminar, es parte de las tinieblas y necesita a Cristo. Te pido, Señor, que también obres en su vida, en su corazón. Que sepa que la única forma de ser salvo no es por algo que yo puedo hacer o algo que yo puedo lograr, sino por la obra que Cristo ya ha logrado en la cruz. Porque Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo y murió en la cruz por mi pecado. Pagó mi pecado, que yo nunca podía pagar, mi deuda que me llevaba al infierno. Él tomó mis pecados sobre la cruz en un momento y murió y resucitó en victoria sobre el pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo tiene salvación. Entonces te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy confiese a Cristo como su Señor y Salvador y se vaya de aquí con vida eterna por lo que Cristo ha hecho, muriendo en la cruz por su pecado, cargando su pecado y dándole victoria sobre la muerte y el pecado. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.